Hola amigos, hoy voy a entrevistar al escritor Max Romano. Hola Max, ¿qué tal estás? Hola José, muy bien. Pues Max Romano es autor de un libro llamado Azotes de nuestro tiempo y también de otro llamado Crónicas de un occidente enfermo. Y también tiene un blog llamado El blog del oso solitario. Y vamos a hablar de dos de sus últimos artículos y si nos da tiempo de un tercero. Y el primero de ellos se titula Contra los organismos internacionales, embrión de gobierno mundial e incubadoras de lobbies en la sombra. Pues Max, ¿qué podrías contarnos acerca de este artículo? Pues mira, en este artículo yo hablo de los principales organismos internacionales, en primer lugar la ONU y sus agencias, y también la Unión Europea. Algo que puede parecer muy inocente, muy positivo, algo que favorece el acuerdo entre las naciones. Mientras yo lo que digo es que estos organismos internacionales son fundamentalmente nocivos, perniciosos y una amenaza para la libertad hoy en día. Ahora, los motivos son dos fundamentalmente: que aspiran a ser el embrión de un nuevo gobierno mundial y que es un ambiente donde pueden actuar muchas lobbies en la sombra, que están cambiando la sociedad sin que nos demos cuenta de ello. Pues sí, son un verdadero peligro, porque son los que controlan todo y además están unificados. Creo que hay tres fondos buitre llamados BlackRock, State Street y Vanguard que poseen el 90% de las grandes empresas. ¿Es así, Max? Bueno, los detalles no los conozco, pero efectivamente la propiedad de las grandes empresas está concentrada en pocas manos. Hay muchos mercados internacionales, mucha negociación, pero esto en realidad no es la mayor parte del poder financiero que hay. El poder financiero efectivo está muy concentrado y probablemente es esta clase de financieros internacionales las que aspira a formar un gobierno mundial. Solo que esto nosotros no lo vemos. En realidad son pocas familias que tienen una historia muy larga y que tienen un enorme poder, pero que justamente están en la sombra. Ahora, el poder de estas familias o de estos aspirantes a gobierno mundial no es un poder directo que se vea, porque entonces la gente lo rechazaríamos prácticamente todos. Es un poder que se ejercita a través de una serie de cadenas de transmisión. Y justamente una de estas cadenas son los organismos internacionales. Los organismos internacionales como la ONU, por ejemplo. Porque creo recordar Efectivamente. Porque creo recordar que la ONU se fundó después de la Segunda Guerra Mundial, de la cual salieron victoriosos la mafia de la usura o los gángsters de las finanzas, que fueron los únicos que ganaron esa guerra. Y claro, a partir de ahí, en los terrenos de Rockefeller, en Nueva York, se creó la Organización Mundial de la Salud. Y ya sabéis que quien paga manda. Pero no solamente eso, sino que escuché que los redactores de la Carta Magna de la ONU, porque creo que tienen una especie de constitución o de hoja fundacional, pues eran todos comunistas. Y además del pueblo elegido, cuyo nombre mejor no mencionar por aquí. ¿Es eso cierto? ¿A quién te refieres? ¿A los innombrables? Exactamente. Pues sí, no sé si eran comunistas o no, pero ciertamente eran del mismo palo, por así decir. Porque la fundación de las Naciones Unidas fue digamos, el establecimiento de un nuevo orden internacional, un nuevo orden de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que conlleva. Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial también se estableció el dólar como moneda de intercambio internacional en los acuerdos de Bretton Woods, lo que dio a Estados Unidos pues prácticamente el poder de manejar la economía mundial. Quien dice Estados Unidos dice quien controla las finanzas de Estados Unidos. Que recordemos que el ente que emite los dólares no es público, no es el gobierno de Estados Unidos, es la Reserva Federal, que es un banco de propiedad privada. Eso no, mucha gente no lo sabe. Claro, se fundó en 1913 por parte de los magnates y gángsters de las finanzas como Rothschild, Morgan, Baruch, Warburg. ¿Y cómo opera esta organización de Naciones Unidas? ¿Podrías desvelarnos alguno de sus mecanismos? Bueno, en primer lugar, el objeto a largo plazo que tiene es convertirse en un verdadero gobierno mundial. Ahora, yo creo que esto está muy lejos todavía. Está muy lejos porque un gobierno mundial significa un monopolio de la fuerza o el poder de imponer por la fuerza a las naciones sus decisiones.
algo que hoy en día es imposible naturalmente y será imposible mientras existan grandes potencias, potencias nucleares, con un gran espacio geopolítico autónomo. Estados Unidos, Rusia, China, India. A ninguna de estas potencias le van a conseguir imponer nada, ningún tipo de organización internacional. Esto es la situación actual y yo creo que es buena porque el mundo multipolar es una garantía de libertad. Es una garantía que no habrá una gran potencia que pueda imponer por la fuerza algo a las demás. Ahora bien, si el día de mañana sucediera que esas clases dirigentes se unificaran, es decir, que tuvieran los mismos amos y que el poder estuviera concentrado, entonces sí que tendríamos un gobierno mundial. La peor tiranía que el mundo ha conocido, porque sería un gobierno del que no sería posible escapar prácticamente. Una pequeña nación tendría muy pocas opciones de rebelarse. Como digo en el artículo, recordemos el caso de la Unión Soviética. En los desórdenes civiles que había, que no eran muchos, pues se recurría de otras nacionalidades que venían a lo mejor de 2.000 o 3.000 kilómetros de distancia, que no tenían ningún escrúpulo en reprimir a la población. En China hacen exactamente lo mismo. Entonces, si de verdad se formara un gobierno mundial, toda protesta contra ese gobierno sería aplastada, mandando tropas de otro continente o de otra nación. Por esto yo creo que es fundamental que no se alcance ese gobierno mundial. Y esto es una cosa. Es la amenaza que yo veo más en el futuro, pero hoy en día no la veo como una amenaza inmediata, por lo que te he comentado. Porque existen muchas grandes potencias a las que no les van a imponer nada, siendo potencias nucleares y teniendo un enorme espacio geopolítico. Hombre, pero a lo mejor esos gángsters de las finanzas podrían establecer el gobierno mundial por medio de esas grandes potencias. Bastaría que controlasen Estados Unidos y a las otras potencias por dentro, como China, de la cual se rumorea que sigue estando controlada por la mafia de la usura, pues bastaría que controlasen esas tres potencias, Estados Unidos, China y Rusia, para hacer el orden mundial. Porque ya sabemos que Rusia, por ejemplo, la URSS fue obra de la mafia de la usura. Y hay gente que piensa que Putin todavía sigue siendo un agente comunista sionista. Entonces, repito, bastaría que se controlase Estados Unidos, China y Rusia para hacer el nuevo orden mundial. En efecto, sería suficiente esto. Si algún día esas clases dirigentes fueran en realidad una y la misma clase dirigente, tendríamos ese gobierno mundial. Yo en este momento todavía no lo veo. Pero en este momento yo veo un peligro más grave, que es el segundo peligro de los organismos internacionales. El segundo peligro es la existencia de grupos de presión, de lobbies internacionales, de lobbies globalistas, que tienen una agenda ideológica muy concreta y que utilizan los organismos internacionales para llevar a cabo esas políticas. Y me refiero concretamente, principalmente a las lobbies de la inmigración, es decir, de la inmigración masiva, que quieren favorecer un mundo sin fronteras, un mundo abierto, que resulta al final en la invasión demográfica de Europa y de Estados Unidos, que son fundamentalmente las naciones prósperas y de cultura blanca. De todos es sabido que la Organización de las Naciones Unidas favorece la inmigración masiva, no quiere refugios, quiere favorecer la invasión demográfica de Estados Unidos. Eso es algo que se ve cada vez más claramente. Otro es el apoyo que da a la ideología feminista. La ideología feminista es otra cosa que una guerra contra el varón. Y una serie de cosas que tienden a enfrentar a hombres y mujeres. Y luego están las lobbies que yo llamo del género estropeado. Es decir, las lobbies de la ideología. Toda esa serie de grupos de presión tienen muchísima representación en la ONU y en la Unión Europea también. Entonces, recapitulando, estos lobbies ejercitan una acción de ingeniería social. Quieren transformar la sociedad, quieren llevar a cabo unas políticas bien precisas y que cada vez se ven su sentido de manera más clara. Ahora, estas políticas es lo que yo llamo también los tres grandes montones de basura que decías antes en otro de mis artículos. Pues sí, pues el segundo artículo del que vamos a hablar se titula Los tres grandes montones de basura: feminismo, inmigración masiva y género estropeado. Cuéntanos más, ¿de qué va este artículo? Pues en el segundo artículo yo hablo de la manera
en mi opinión, la manera principal en que estos grupos de presión, estos aspirantes al gobierno mundial, están transformando la sociedad, que es a través de una serie de tendencias o de corrientes de ideas. Corrientes de ideas que han empezado a surgir, nadie sabe muy bien de dónde ni por qué han adquirido tanta fuerza. Y estoy hablando de esos grupos de presión que defienden la inmigración masiva e incontrolada, del feminismo, con todo lo que supone de guerra contra el varón y de enfrentamiento entre los sexos, y de las lobbies del género estropeado. Y yo entiendo por este término todas las lobbies de LGTB y la ideología de género. Una ideología totalmente aberrante que dice fundamentalmente que el sexo no es algo determinado por la biología, sino que es una construcción cultural, algo que nosotros podemos elegir libremente. Y por tanto es una apología de la confusión sexual, una especie de proyecto de crear una humanidad de seres indefinidos, indiferenciados. Ahora, yo detrás de estas tres corrientes veo la misma mano. Y en el artículo prácticamente explico por qué. Pero antes de entrar en ello, quiero que nos demos cuenta que estas corrientes de opinión nunca habrían adquirido la fuerza que tienen, ni de esta manera tan virulenta, si no tuvieran detrás mucha financiación. Fijémonos en que están a su favor todos los medios de comunicación, los medios principales, la clase política, la clase cultural. ¿Por qué? Pues porque tienen detrás gente muy poderosa, y eso significa gente con mucho dinero. En práctica, todo el mundo de la finanza internacional, estas pocas familias, estos pocos grupos de presión que quieren transformar la sociedad, y lo están haciendo de esta manera. Porque no nos olvidemos que un grupo de presión, una lobby, requiere mucha gente que trabaja a tiempo completo. No son gente como tú o yo que tenemos que trabajar y en el tiempo que vamos arañando pues escribimos, hacemos un vídeo, intentamos defender nuestras ideas. Un grupo de presión fuerte a nivel internacional necesita mucho dinero. Y ese dinero yo creo que sale de ahí, de la gestión de la finanza internacional, que prácticamente funciona como un parásito, un ente parasitario que retira dinero de la economía real. Como un parásito retira la sangre de su huésped. Y este dinero lo están utilizando para favorecer un proyecto de ingeniería social. Fenomenal. ¿Queda algo más que decir por este artículo antes de pasar al otro? Sí. Tenemos que decir, pues prácticamente por qué detrás de estos tres corrientes de opinión está la misma mano. Y yo empezaría con algunas preguntas, unas preguntas muy sencillas. ¿Por qué el feminismo va siempre de la mano con la ideología de género y con el fomento de la inmigración masiva? Porque nosotros podemos observar que las fuerzas que defienden estas opiniones son siempre las mismas. Es como si las defendieran siempre en bloques, sin diferencias. Ahora, en mi opinión, no hay ninguna razón lógica para que esto sea así. Todo lo contrario. Habría razones para que hubieran asociaciones, expresiones políticas que defendieran una de estas corrientes y no las otras. Por ejemplo, ¿por qué no existe un partido o un asociacionismo feminista pero contrario a la inmigración masiva? Sería la cosa más lógica del mundo, ¿no? Porque gran parte de los inmigrantes, legales o ilegales, y sobre todo los ilegales, pues desde luego no brillan por su respeto hacia la mujer, como bien sabemos. Pero no existe esta corriente de opinión feminista que se oponga a la inmigración masiva. Es más, los abusos sexuales y las agresiones y el desprecio hacia la mujer de esta inmigración masiva lo tapan cuidadosamente. Ahora, es una pregunta que nosotros deberíamos hacernos. ¿Por qué? Es como si trabajaran en coordinación el feminismo y el fomento de la inmigración masiva. Trabajan en coordinación porque uno no quiere pisar el terreno del otro. Otra pregunta que uno podría hacerse. ¿Por qué no existe siempre un grupo de feministas que se ha opuesto a la ideología de género? Al fin y al cabo, la ideología de género lo que hace es confundir, borrar las diferencias entre hombre y mujer. Según la ideología de género, cualquier personaje con barba y atributos masculinos puede decir que se siente mujer. Y en la ideología de género, pues se le debe tratar como una mujer. Esto es totalmente aberrante y yo creo que las feministas tendrían que decir algo, porque el objetivo del feminismo es dar privilegios a la mujer y enfrentarse al hombre. Ahora, ¿por qué no existe este feminismo anti-ideología de género y anti-inmigración? De la misma manera, uno puede preguntarse por qué no existe un partido o un movimiento que favorezca la inmigración
pero sea contrario al feminismo y a la ideología del género, que también sería una cosa totalmente natural, porque si consideramos la cultura islámica, no hay nada más hostil al feminismo y a la ideología del género. No hace falta recordar cómo tratan en muchos países musulmanes a los homosexuales, a los de género confuso, por así decir, etcétera. Entonces, estas preguntas para mí tienen una respuesta muy, muy sencilla, porque cada una de estas tres corrientes de opinión tiene su misión, tiene su tarea que cumplir. La tarea que tiene que cumplir el feminismo, ¿cuál es? Enfrentar al hombre con la mujer, aumentar el número de abortos y romper las familias. Es decir, su tarea es que, ahora hablando de España y Europa, su tarea es que la población autóctona española y europea no forme familias estables, que aborten sus hijos y que tengan los menos hijos posibles, convenciendo también a la mujer para que no tengan hijos, que eso también es fundamental, la impresionante campaña de propaganda contra la maternidad que hace el feminismo. Entonces, la tarea del feminismo es esta. La tarea de la ideología de género, ¿cuál es? Antes que, sobre todo, debilitar a la población, porque la fuerza de la población viene de la solidez de su familia y del carácter, del articular la sociedad en hombres y mujeres bien definidos, que cada uno tenga un carácter suyo propio y se exprese a través de este carácter. Una humanidad melaza es una humanidad de seres débiles y además una humanidad de seres que tampoco va a formar familia, evidentemente. Y ahí vemos cuál es la tarea de la ideología de género: hacernos débiles y que no formemos familias. Y finalmente la tarea de las lobbies de la inmigración masiva es llenar Europa de inmigrantes, legales o ilegales. Lo importante es que se llene de inmigrantes. Ahora, basta sumar 2 y 2, si juntamos estos 3 trozos, ¿cuál es el proyecto que hay detrás? ¿Cuál es la intención? Pues la intención es, evidentemente, colonizar Europa, sustituir la población europea por poblaciones del tercer mundo. Para mí está más claro que el agua. Se fomenta la entrada de personas que van a tener muchos más hijos que los europeos. Se impide que los europeos tengan hijos, se convence a las mujeres para que no los tengan y para que los aborten. Para mí estas cosas encajan una con otra como las piezas de un puzzle. Es casi como si fuera una demostración matemática que detrás de estas 3 corrientes o de estas 3 lobbies está la misma mano y está el mismo dinero. Y no se va a permitir que una de estas 3 corrientes se oponga a las otras. No va a existir nunca un movimiento feminista contra la inmigración y contra el género, simplemente porque tiene el grifo del dinero cerrado. No se va a permitir a ninguna de estas 3 corrientes de opinión ponerse contra las otras. Y esto es lo que está pasando. Yo así leo lo que está pasando hoy mismo en la sociedad. Yo encuentro un pero a ese discurso porque no sé si has visto que Lidia Falcón, que es una feminista empedernida, odia a hombres, ha protestado públicamente contra las leyes de género, en concreto contra la ley trans, manifestando su indignación porque un hombre con tan solo su voluntad se pueda catalogar como mujer. ¿Podrías explicarme este caso? ¿Cómo lo integras en tu teoría? Bueno, este caso para mí es perfectamente explicable. Lidia Falcón es una feminista coherente. Por cuanto me resulte odiosa su posición de feminista, yo entiendo que es coherente. Una feminista coherente pues tiene que oponerse a la ley trans y a estas leyes de género. Y como ella seguramente que existen otras, existen muchas. Lo que digo es que estas feministas coherentes nunca les van a poder permitir formar un movimiento de opinión o influenciar la política. Existir van a existir, evidentemente, pero no se les va a permitir tener influencia social, porque en el momento en que intenten tener un poco de influencia se van a encontrar el grifo del dinero cerrado, y ese dinero es el que está detrás de los cambios sociales. Pero el que haya feministas que se opongan a la ley trans me parece normalísimo. De hecho, como he dicho antes, si es coherente, se debería oponer como a la inmigración. También debería haber feministas que se oponen a esta inmigración masiva e incontrolada, solo que estas no se las oye. Pues Max también ha escrito un artículo llamado El nuevo hombre, lloricas por la igualdad. Y bueno, Max, ¿qué podrías contarnos acerca de este artículo que parece que casa muy bien con el anterior? Bueno, este artículo trata de un aspecto muy, muy particular, del aspecto de lo que se llama nuevas masculinidades, que es una serie de comportamientos, de ideas que nos quieren hacer asumir a los hombres como un modelo superior de hombre.
Ahora he usado el símbolo del llorica como nada más que eso, como un símbolo, porque tradicionalmente se enseñaba a los hombres, en mi opinión de forma muy correcta, a no llorar o a no llorar en público. Ahora, esto no es que quiere decir que un hombre no tenga sentimientos, sino que tiene que tener más pudor y más discreción y más reserva a la hora de manifestarlo. Y para mí sigue siendo una cosa perfectamente válida. Pero más allá de eso, lo que se entiende como nuevas masculinidades es simplemente un proceso de desvirilización del varón. Es un enseñar al hombre a que sea débil, a que sea manejable, a que no tenga carácter. Eso es el nuevo hombre. Y eso es lo que enseñan en estos talleres de nuevas masculinidades, estos talleres siniestros que proliferan un poco por todas partes y con dinero público, naturalmente, porque el Estado y la lobby feminista está detrás de ellos. El objeto de toda esta idea de las nuevas masculinidades no es otra cosa que hacer al hombre vulnerable, manipulable y en prácticamente un juguete. Ahora, ¿por qué? Pues porque, y ahí entramos en el carácter del feminismo. El feminismo es un supremacismo hembrista que quiere enfrentar a hombres y mujeres y quiere un dominio de la mujer sobre el hombre. Ahora, el fracaso de este movimiento se revela precisamente en que necesita un hombre débil, un hombre emasculado, un hombre sin carácter. Y ahí se revela la carencia fundamental, su pecado original, por así decir. Si el feminismo fuera una reivindicación de una verdadera personalidad para la mujer, una nueva personalidad válida, fuerte, aquí no hay nada que objetar, pero entonces sería capaz de estar a la par con el hombre, con un hombre fuerte, con carácter, mientras que el feminismo lo que hace es lo contrario. Quiere destruir al hombre y destruir su carácter. Y ahí se demuestra que el proyecto del feminismo puede triunfar solamente sobre un hombre anulado, reducido. Y ese es su fracaso. Eso es la demostración de su fracaso como proyecto vital. Sí, yo ahora mismo estoy escuchando canciones de los años 80, del pop inglés, y me he dado cuenta de que la mayor parte de los cantantes pues eran homosexuales. Yo cuando tenía pues 15 años o 20 veía o escuchaba esa música y no me daba cuenta. Pero ahora digo, ostras, pero si esto nos están aquí poniendo como modelo de hombre a pusilánimes, en fin, a gente... Pues sí, para que veas que esto empezó hace mucho tiempo, no ha empezado ahora. Solo que tiene que empezar poco a poco para acostumbrar a la gente y luego cada vez se va a más. Pues así ocurrió, que nos se fueron acostumbrando en los años 80 y 90 y ahora nos parece normal pues que haya seres hombres transperro, por ejemplo. Y sí. O seres que dicen que son hombres y quedan embarazados o quedan en el pecho. Todas son anomalías totalmente absurdas. O sea, yo no puedo decir que me siento mujer o que me siento algo que no soy. Yo no puedo decir que me siento una gallina o un rinoceronte. Eso es absurdo. Y yo me percibo a mí mismo como una gallina o un rinoceronte, como una mujer, pues tengo un problema. Que no quiere decir que haya que meterme en la cárcel. Tengo un problema que se puede resolver o no se puede resolver, pero es un problema, es una situación particular, anómala. No es una normalidad con los mismos derechos que tiene una persona que es hombre o mujer. Y otro de los efectos secundarios de los hombres emasculados y lloricas es que no son aptos para la guerra o para defender al país, en este caso frente a la sustitución poblacional que están llevando a cabo los gángsters de las finanzas, ¿cierto? Efectivamente. Yo creo que el número de hombres aptos para la guerra es muy, muy reducido ya. Nos han degenerado hasta este punto. Y esto es gravísimo, porque si antes o después esto termina en un conflicto social serio, como yo pienso que va a terminar, pues la población europea va a tener muy pocos hombres de verdad en quien confiar. Al final han sido siempre los hombres los que han cogido las armas y han defendido su civilización y su ciudad. Nos han reducido una pandilla de hombres emasculados que habría que ver si de verdad hiciera falta un ejército para defender España y Europa, cuántos responderían y cuántos serían capaces de coger las armas y defenderla. Claro, porque ya no es solamente querer, sino es poder. Naturalmente. Y si un hombre se acostumbra desde pequeño a ser un llorica, pues luego cuando llega la guerra pues va a tener muchas dificultades para salir vivo de ahí. Tremendo. No solamente ser un llorica, sino una propaganda continua en sentido pacifista, una educación totalmente feminizada que da lugar a una generación de hombres sin carácter,
porque no hay una tragedia mayor que un hombre educado por mujeres. Y lo suelto así con plena convicción, porque estoy convencido de ello. Cuéntanos, ¿podrías abundar acerca de eso y sobre todo en la faceta psicológica de ese tipo de educación que sufren algunos hombres? Bueno, esa educación es nefasta porque le falta un modelo masculino. Un hombre necesita un modelo masculino, además de presencia femenina. Y esto, aunque las educadoras fueran las mejores y con la mejor intención del mundo. Y no como las que hay ahora, que la mitad son feministas y deliberadamente hacen sentir a los chavales inferiores y en culpa porque son hombres, que eso también sucede. Ya, eso está sucediendo en la educación y eso tiene una buena culpa, tiene gran parte de la culpa de que esté saliendo así esta generación. Pero es que aunque no fuera así, aunque las educadoras no estuvieran infectadas de feminismo, un hombre necesita modelos masculinos. Necesita modelos masculinos para aprender a ser hombre, para medirse. Y mira, eso está muy, muy bien representado en la leyenda de Parsifal, que es una de las leyendas del ciclo de Rey Arturo. Parsifal fue educado por su madre y la obsesión de su madre era que no entrara en contacto con la caballería, con el mundo de los caballeros, porque quería apartarlo de todo ese mundo, del mundo de la guerra y de la caballería andante. Pero a un cierto punto, pues Parsifal, siendo un chaval, ve unos caballeros en el bosque y entonces entiende inmediatamente que ese es su camino. Deja su casa y pide unirse a ellos. Ahora, esta es un poco la situación del hombre hoy en día. De hecho, de esto he hablado en otro artículo mío que se llama El nuevo hombre y la leyenda de Parsifal, que lo menciono ahora porque está relacionado. Ahora, la situación del hombre hoy en día es un hombre educado por mujeres que no tiene referencias masculinas y está creciendo mal. Pero, como dice la leyenda de Parsifal, quizá este tipo de cosas han sucedido también en otras épocas. Y esta leyenda nos da esperanza, porque aunque un hombre esté educado de esta manera, si se encuentra frente a un modelo masculino real, auténtico, válido, va a sentir algo dentro de él, va a sentir una llamada interior. Si no todos, por lo menos una buena parte de los hombres. Y esa llamada interior le va a hacer buscar algo que no ha tenido hasta entonces. Le va a hacer rebelarse contra el mundo en que lo han hecho vivir, contra esa burbuja de cristal antimasculina. Y yo, la verdad, conservo esta esperanza porque yo creo que en el ser humano existe un fondo de libertad que no se puede reprimir totalmente, no se puede controlar. Hay algo salvaje, algo irreductible a un control total en el ser humano. Hay una especie de fondo de libertad que no se puede tocar y hay que encontrarlo. Excavando se puede encontrar siempre eso. No nos olvidemos que Parsifal, después de ser el escudero de Lancelot, fue caballero de la Mesa Redonda y fue quien encontró el Santo Grial, amigos. Así que todavía quedan esperanzas. Efectivamente, yo animo a todos los chavales que están oprimidos por esa educación feminizada, les animo a ser Parsifal. Hay muchos chavales que sienten que algo no va, que no funciona, que sienten dentro de ellos oscuramente que las cosas no están bien, no encajan. Y a lo mejor ni siquiera lo pueden expresar con palabras, porque las palabras las ha secuestrado el discurso dominante. Pero no hace falta expresar las cosas con palabras muchas veces, basta sentirlas dentro. Y yo creo que muchos chavales pueden sentir esa llamada y que la deben seguir. Pues muchísimas gracias, Max. Y ya para terminar, ¿quería decir algo? ¿Algo más? No, yo creo que hemos tocado bastante... Bueno, hemos tocado más temas de los que pensábamos al principio, pero me parece muy importante el tema de la masculinidad y de la destrucción de la masculinidad. Yo creo que una verdadera rebelión, para volver al tema que estábamos tocando antes, una verdadera rebelión contra el nuevo orden mundial pasa por la recuperación de la masculinidad, por la recuperación del orgullo viril, que significa voluntad de lucha y voluntad de liberación. También es por eso por lo que hacen tanto énfasis en las nuevas masculinidades, porque eso significa también desactivar la voluntad de verdadera rebelión. Pues muchísimas gracias, Max. Gracias a ti, José, un placer participar en esta entrevista. Adiós, amigos, hasta el próximo videoprograma.